Buenas tardes a todos, buenas tardes. Me presento, yo soy Jan Gaslan, yo soy el director general, CEO de Proker Health, y es con mucho gusto que os acojamos todos en esa quinta sesión de GineCare, formación médica continuada, y esa sesión será dedicada a compartir con vosotros el simposio práctico del Congreso de la Oncosego que tuvo lugar hace muy poco tiempo, la semana pasada, en Cádiz. Os informo que ya somos 195 personas conectadas y subiendo. Había como 500 inscritos y esperamos, obviamente, que esta cifra vaya subiendo. Ya somos 200. Lo que quería hacer, antes de dejar la palabra a la doctora Ana Mayafre, que os presentará ese simposio, quería compartir con vosotros la información siguiente de que conjuntamente con la SEGO y con la sección de la Oncosego Proker Health está orgulloso de poder compartir con vosotros la información de que hemos creado un premio, una beca de investigación que se llama Javier Cortés Santiago de Xeus, que tiene como objetivo de favorecer la investigación clínica en España en la patología del tracto genital inferior. Entonces, lo hemos anunciado en el Congreso de la Oncosego y que sepáis que la beca será de 10.000 euros para equipos que se quieren lanzar en la investigación, y estamos trabajando conjuntamente con la Oncosego en las bases del premio, que serán comunicadas dentro de muy poco tiempo. ¿Vale? Consideramos nosotros en Proker que la investigación es primordial si queremos llegar a poder innovar y aportar soluciones innovantes en el sector de la patología del tracto genital inferior, y por eso conjuntamente con la SEGO nos asociamos para favorecer y dar posibilidades a equipos de investigación de poder practicar su investigación. Pues nada, sin más, voy a dejar la palabra a la doctora Ana Mayafre, que os presentará el programa de esa tarde, presentará ese simposio, ¿no? ¿Verdad, Ana? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Jan por ofrecernos la posibilidad de hacer este simposio y, bueno, y a todos por el esfuerzo de estar aquí a estas horas, pero seguro que será muy interesante. Os presentaré el simposium, que es el vídeo que se emitió en la Oncosego virtual y semipresencial que se hizo en Cádiz, y será muy práctico, por lo que es muy interesante, con 3 casos clínicos que presentarán el doctor Palacios, el doctor Serrano y el doctor de Xeus. Y antes del vídeo pasaremos 3 preguntitas sobre la actitud del manejo de las lesiones del VPH positivo que tenemos un poco nosotros en la consulta. Así que, bueno, vamos ahí. Las preguntas son interactivas, por lo que podréis contestar y daremos un tiempo para comentar las respuestas. Y luego ya pasaremos el vídeo. Son 3 preguntas muy cortitas. Bueno, ¿cuál es su actitud en cuanto a recomendaciones ante una infección por VPH con lesiones de bajo grado? Pueden señalarse varias. Aconsejamos modificar el estilo de vida, dejar el tabaco, usar preservativo, proponemos wait and see, proponemos la vacunación, proponemos usar el gel vaginal basado en Coriolus versicolor, o todas son posibles. Bueno, dejamos unos segunditos para ver las respuestas. Eso es muy personal, es la actitud que tenemos frente a estas lesiones. Bueno, vemos que está todo muy reñido, sobre todo las opciones individuales, y que la mayoría ha votado todas son correctas. Pues efectivamente la mayoría se pueden proponer, ¿no? Sobre todo cómo dejar el tabaco, usar preservativo, tanto el wait and see como el uso del gel vaginal, y también recomendar la vacunación. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta. Bueno, según su experiencia, las lesiones de bajo grado confirmadas como CIN1, según la experiencia suya, tienen una regresión al cabo de ¿cuánto tiempo? ¿Más de 2 años? ¿Entre 1 o 2 años? ¿O menos de 1 año? Vamos ahí con el sondeo rápido para ver la experiencia de cada uno. Bueno, a ver si queda alguien por votar.
Y bueno, parece que regresan la mayoría entre 1 y 2 años. Bueno, que es un poco con lo que, en concordancia con la evidencia científica que tenemos hoy en día, ¿no? Vamos a ver ya con la última pregunta rápida y enseguida pasaremos al vídeo que presentaré enseguida. Cuando se informa de un VPH positivo, ¿la paciente manifiesta estrés o preocupación ante su situación? ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Sí o no? Bueno, esta pregunta es rapidita. Si no, a ver. Bueno, pues sí, pues la verdad que el estrés o la preocupación ante una situación de VPH positivo para una paciente, pues siempre crea mucha incertidumbre. Y vamos a ver un poco los casos más, no más complejos porque sí, pero un poco más característicos y curiosos que se pueden dar en la consulta y que nos encontramos día a día, presentados por 3 grandes expertos que veremos a continuación. Tenemos al conocido doctor Santiago Palacios, ¿no?, que nos presentará un poco la práctica clínica que tenemos hoy en día con una encuesta que hicimos, que se hizo desde ProCare Health, que se llama papiloscopia. Luego el doctor Luis Serrano presentará el segundo caso, que son las verrugas genitales dependientes del VPH. Y luego el doctor Demian Deseus, el caso clínico 2, ¿no?, que es el tratamiento coadyuvante después de una conización, para ver un poco también qué opciones tenemos, que también es una situación muy frecuente en la consulta. Os dejo con el vídeo de la oncosego, que es muy ameno, es muy interesante, y sobre todo no os vayáis al final porque hay 3 preguntitas más, que también así rápidas e interactivas, que podremos comentar, y al final de la sesión podemos discutir también un poquito si tenéis preguntas. Así que vamos adelante con el vídeo. Hola a todos. Es un placer para nosotros estar en este 35 Congreso de la Sección de Ginecología Oncológica y Patología Mamaria, aunque, bueno, como ven, es el primero congreso virtual y semipresencial. El simposio va a ser un simposio muy dinámico sobre el manejo de las pacientes VPH positiva y sus lesiones. Y me gustaría desde aquí dar las gracias a ProCare por el apoyo en la formación continuada a través de este simposio. En primer lugar, presentarles la agenda de todos los compañeros que van a participar en este simposio. En primer lugar, yo les voy a hablar, soy Santiago Palacios, director del Instituto Palacios de Salud y Medicina de la Mujer de Madrid. Una pequeña introducción para posteriormente presentarles una encuesta, la encuesta papiloscopia, apoyada por la CINEP, para entender cuál es exactamente una fotografía del manejo clínico del HPV positivo por nuestros ginecólogos. Después va a haber un caso clínico práctico de verrugas genitales y VPH dependientes de nuestro compañero, el doctor Luis Serrano, que saben ustedes que trabaja en el Gabinete Velázquez de los hospitales HM de Madrid. Y finalmente otro caso clínico muy interesante sobre el tratamiento coadyuvante posconización del doctor Damián Deseus, que es del Women's Health Institute de Barcelona. Sin más, me gustaría comenzar con 3 diapositivas este pequeño simposium, diciéndoles y comenzando por esta bonita frase de nuestro amigo Javier Cortés, realmente un gran experto de este tema del que hemos aprendido todos, y consultor senior en ginecología oncológica en Palma, que lo resume todo. Fíjense qué bonito. El cáncer de cervix es una infrecuente y evitable complicación de una infección por VPH muy frecuente. En el fondo, lo que está haciendo es resumir esta diapositiva que conocen todos muy bien. Pensamos que el 80% de las mujeres sexualmente activas se infectan, de ellas un 20% tienen lesiones de bajo grado, de ellas, a su vez, un 10-15% lesiones de alto grado y finalmente de estas últimas un 20% pueden llegar a cáncer de cervix. En definitiva, es una regresión espontánea de más de 15 años
como lo ponen en su margen de la derecha. Esto, traducido en términos de número de pacientes, en España, ya enfocándolo a cuál es nuestro impacto clínico, se traduciría en 1.900.000 casos de VPH positivo, de los cuales el exilo ASCUS van a ser 370.000, unos 73.000 casos de HSIL y finalmente 2.500 casos de cáncer. Es la traducción de lo anterior que hemos visto. Por ello yo creo que siempre para un ginecólogo hablar del VPH es fundamental y saber los últimos datos, tener un manejo clínico perfecto, y es la razón de este simposio. Me gustaría, por lo tanto, comenzar enseñándoles, que seguro que les va a divertir, una encuesta que se llama Papiloscopia, como les he dicho yo, apoyada por la GINEP, para saber y hacer una fotografía de lo que estamos haciendo los ginecólogos ante el VPH. Es una encuesta, como ven aquí, que la hicimos en el 2018 en pacientes mayores de 30 años. Consistía en 20 preguntas con varias respuestas posibles, de las cuales les voy a sintetizar en 3 diapositivas todos los datos, y con eso ya daremos paso a los casos clínicos. Fíjense, lo primero que quería enseñarles, que eran 164 los médicos a los que hemos encuestado. Luego es una muestra importante. Sí que es cierto que son médicos que manejan el virus del papiloma humano, ¿no? Y por lo tanto tienen experiencia. Estos compañeros nuestros que participaron en la encuesta sí suelen ver unas 160 citologías mensuales, que ya está bien, claro. Realmente entendemos que la citología es una de nuestros diagnósticos más frecuentes que tenemos en el día a día. Y a mí lo que sí me ha impresionado, si ven ustedes a la izquierda, es que anormales, citologías anormales relacionadas con el virus del papiloma humano son un 28%. Me ha parecido alto, la verdad es que me ha parecido alto, que también son expertos en este campo, ¿no? Pero vamos, es una tasa francamente importante. Y que el tiempo medio hasta la segunda visita suele ser de 6 meses. Bueno, esto yo creo que es lo corriente, lo normal. Y fíjense ustedes la parte de abajo de la diapositiva. Tras recibir la citología por resultado ASCUS, claro, la mayoría siempre frecuentemente realizan un test de VPH tras ese ASCUS, como parece lógico. Y aquí a mano izquierda se abre un interesante punto, que es que el 90% de los doctores encuestados consideran que el estrés en pacientes de VPH positivo es preocupante. Esto lo abre porque ha habido ahora un reciente metaanálisis señalando la importancia en las pacientes de VPH positivas de ese estrés, y eso es una de las herramientas de seguimiento, incluso de tratamiento de nuestros pacientes. Cuando debemos de tener en cuenta este punto del estrés, esa paciente a la que le vas a explicar que tiene el VPH positivo. Bien, tras recibir una citología con resultados LSIL de nuestros médicos, de estos 160 médicos, un 81,7% realiza una colposcopia, un 51,8% realiza una prueba de VPH, el 14% realiza una biopsia y un 32% trata a la paciente con papilocare. Y ante esta infección de VPH, el protocolo a seguir, yo creo que, bueno, es lógico, ¿no? Todos siempre informamos el 100% de los médicos, informamos a la paciente, le aconsejamos medidas higiénicas, sobre todo, fíjense ustedes a su mano derecha, el uso de preservativo y el suprimir el tabaco en la fumadora. Y después sí que, fíjense, y esto es otro punto que me ha parecido interesantísimo, el 77% de nuestros compañeros aconsejan o bien la vacunación o bien papilocare. Quiere decir que si tenemos en cuenta esta tasa importante de receta de medicación o de actuación ante el caso de un VPH positivo.
también me ha sorprendido, porque me ha parecido alto, pero bueno, son también personas que se dedican al campo del VPH. Y finalmente, ya en esta última diapositiva, sí quería también hablarles de la colposcopia. Ante una colposcopia con sospecha de VPH se realiza biopsia, o siempre, o dependiendo del grado de lesión, como es lógico, en la mayoría de los casos, prácticamente el 99%, yo creo que parece lógico pensar que según lo que veas, realizarás la biopsia, o sea, que en el fondo la colposcopia, como se dice, es para dirigir dónde realizar la biopsia, ¿no? Y según los doctores encuestados, en un 60% de los pacientes el tiempo de persistencia del VPH es mayor de 6 meses. Este es otro punto de la persistencia, que yo creo que es un punto también a tener en consideración, que viene un poco a relación con la siguiente parte o la siguiente contestación. Fíjense que cuando les hemos preguntado la conización ante un CIN-1, el 55% lo hace ocasionalmente y el 40% sí que no lo hace, no lo realiza, ¿no? Yo creo que este es uno de los puntos a debatir, ¿verdad? ¿Por qué es lo que lleva a hacerlo y qué es lo que lleva a no hacerlo? Volvemos a lo mismo, posiblemente según uno lo que vea y la individualización de cada caso. Pero sí que aquí hay ese nunca un 40% y ocasionalmente un 55% da tema para un debate importante. Y finalmente decirles que según el 64% de los encuestados, las lesiones CIN-1 persisten durante 2 o más años. Este es uno de los temas que yo creo que deberíamos de debatir. El resto piensa que puede ser 28% que puede persistir 1 o 2 años y solo un 8% menos de un año. La persistencia del CIN-1 es una de las razones también por la que yo creo que uno puede tomar decisiones muchas veces o terapéuticas en este campo o también del seguimiento de la paciente. En definitiva, yo creo que, fíjense que el porcentaje de pacientes con lesiones CIN-1 que tiene una regresión espontánea, según nuestros médicos, a los 6 meses solo es de un 27% y a los 18 meses es de un 52%. Datos a tener en cuenta. Con todo esto, lo que les he querido, queridos compañeros, es mostrarles lo que estamos haciendo los ginecólogos españoles, la manera de actuar y quizá abrir posibilidades de debate en algunos de los temas como han visto. Muchas gracias y paso entonces la palabra al caso clínico de mi amigo el doctor Luis Serrano. Encantado. Bueno, pues ha llegado el momento de comentar uno de los casos clínicos que se van a exponer y el caso clínico es el caso clínico de verrugas genitales VPH dependiente tratadas de manera coadyuvante por el gel genital con Coriolus versicolor y vamos a describir primero el motivo de consulta de la paciente que nos viene a consultar. Es una paciente que acude a la consulta nuestra de patología cervical y refiere la aparición de lesiones en vulva de una extensión moderada, incluso importante, en tipo en placa verrucosa. La historia clínica nos habla de una paciente de 25 años que no ha tenido embarazos y que no tiene antecedentes médicos relevantes de inmunosupresión u otro tipo de antecedentes que hicieran pensar que la evolución podía ser mala, podía ser peor. Suscita algunas preguntas. Vamos a recordar algunos conceptos. Cuando hablamos de los serotipos de VPH responsables, sobre todo de los condinomas externos, de esas lesiones de verrugas vulvares que son tan características, ¿cuáles son los principales serotipos? No hay un tipo más frecuente que otro, el 6 y el 11, el 16 y el 18. Bueno, pues pensemos y efectivamente
podemos decir que la respuesta correcta es el 6 y el 11. Hay que recordar que el 6 y el 11 son serotipos de bajo riesgo. No suelen estar involucrados en patología cervical severa, en patología cervical de alto grado. No son serotipos a priori que nos presenten problemas premalignos en el cuello del útero. Entonces, muchas veces se les ha dado de lado, pero las verrugas vulvares, aunque no tengan ese potencial maligno, aunque no tengan ese potencial de patología severa, pueden ser psicológicamente muy impactantes para la mujer y pueden provocar problemas que, aunque no sean, ya digo, de patología maligna, pueden representar problemas importantes a la hora de ser aceptada y de aceptar la relación sexual. ¿Cuáles son los principales síntomas de los condilomas? Son asintomáticos, son signo de una infección activa por VPH, no se detecta en ellos VPH. La respuesta correcta es que son en su mayoría asintomáticos. No producen ni escozor, ni dolor, ni picor. La mujer consulta porque, y el hombre, en el caso de que se trate de un varón, consultamos porque nos vemos las lesiones, pero no porque las lesiones sean realmente molestas y produzcan alguna sintomatología. Luego, son más feas, son más incómodas que otra cosa. A la exploración, ¿qué es lo que veíamos en esta chica? Bueno, pues es una presentación realmente impactante, aunque muchas veces las vemos. Son dos placas verrucosas. Los condilomas confluyen en estas dos placas ligeramente sobrelevadas, a cada lado de la línea media, entre introito y lano, entre las 3, 4 y las 8, 9 horarias, discretamente pigmentadas, tiene esta presentación plana y en algún caso, como podemos ver a las 2 horarias aproximadamente, son sangrantes al contacto y ese sangrado provoca también una autoinfección muchas veces. Bueno, pues ¿qué hicimos o qué hacemos con esta chica? Se realizó una biopsia, un poco por indicación de protocolo y el resultado efectivamente nos confirma lo que clínicamente parece. Es un resultado de condiloma verruga genital causado por HPV. ¿Cuál es el mejor tratamiento frente a los condilomas en una mujer sana e inmunocompetente? ¿Esperamos a que se quiten solos? ¿Utilizamos crioterapia? O, bueno, depende. Cada paciente, cada presentación tiene que ser individualizada. Parece que es razonable que esa contestación apropiada. Efectivamente, el tratamiento debe ser individualizado para cada paciente y para cada tipo de presentación. No es lo mismo una paciente en la que vemos 4 verruguitas aisladas que se pueden perfectamente tratar con crioterapia que la paciente que nos viene al caso clínico hoy, que son grandes placas verrucosas en las que la crioterapia probablemente va a ser inefectiva y va a ser muy molesta de aplicar porque son lesiones de cierta extensión. Bueno, pues en este caso, ¿qué hicimos? Pues comenzamos el tratamiento con una pauta muy clásica, con imiquimod al 5%. Y vimos a ver, después de 4 semanas, cómo estaba la mujer, cómo había evolucionado. Y ante nuestra sorpresa, el imiquimod fue bastante inoperante. No vimos absolutamente ningún cambio después de las 4 semanas con imiquimod. Y como no había habido ningún cambio en 4 semanas, renunciamos a prolongarlo más en el tiempo, cosa que hubiéramos hecho si probablemente hubiéramos tenido algún tipo de reducción de las lesiones. Cambiamos el tratamiento a podofilotoxina en crema, otro tratamiento clásico que utilizamos en consulta muy a menudo, pero resultó que 4 semanas después nos había pasado prácticamente lo mismo que con el imiquimod. No se había producido ninguna variación en las lesiones. Esas placas verrucosas duras, que prácticamente parecen armaduras. Bueno, pues no habían sido reducidas por el uso de estas 2 cremas, de estas 2 pomadas, que otras veces nos funciona realmente también. Luego, por lo tanto, ¿qué decidimos hacer? Bueno, pues en este punto decidimos utilizar un método destructivo. El método destructivo que elegimos
no fue la crioterapia que he comentado antes, que no parece un caso para crioterapia, y decidimos recurrir a un método un poco más contundente, como es la vaporización con láser de CO2 en consulta con anestesia local, con lidocaína y prilocaína en crema. Y hicimos primero una primera sesión en la que se hizo en consulta una vaporización de la mitad superior de la placa lesional izquierda para valorar la evolución. Estoy hablando de esta zona que intento señalar con el puntero, y se produjo una vaporización de toda esta mitad superior de la lesión. Bueno, tras el procedimiento decidimos, tras esa primera vaporización de un cuadrante, del cuadrante entre las 12 y las 3 horarias, decidimos complementar el tratamiento con papilocare gel externo para mejorar la evolución de las secuelas de la vaporización, porque sabemos que tiene un potencial reepitelizador importante. Bueno, pues eso es lo que hicimos. ¿Qué pauta utilizamos de tratamiento con el papilocare el gel externo? 2 veces a la semana, quizá una vez al día, 2 veces al día. Es un tratamiento que se tolera muy bien y utilizarlo 2 veces al día es la pauta que nosotros empleamos habitualmente en las pacientes en las que usamos este factor coadyuvante. Bueno, ¿y cómo evolucionó la mujer? Bueno, pues transcurrido el tiempo, transcurrido un par de semanas, se aprecia una evolución excelente del proceso. Recordad que habíamos vaporizado simplemente la zona superior del lado izquierdo y, sin embargo, en todo el lado izquierdo había desaparecido prácticamente toda la placa, a pesar de haber vaporizado solo la parte superior. Y en el lado derecho se observaba aclaramiento de la placa dura, sobre todo a nivel de la zona superior. Nos permanecía solamente la zona inferior de la parte derecha, tal y como vemos en esta segunda fotografía, y se había aclarado esta placa dura, y sí veíamos algunas verrugas clásicas, no en placa, sino en cresta de gallo, sobre piel normal, en la zona superior de este lado derecho, en el que había desaparecido gran parte de la placa. La verdad es que nos sorprendió mucho la evolución. Se completó el proceso de vaporización de las lesiones residuales en la zona inferior del lado derecho y utilizamos otra vez papilocare durante otras 2 semanas y se comprobó la desaparición completa de las lesiones, lo cual hizo que diéramos a la paciente de alta con solo 2 sesiones de vaporización y vaporización parcial. Bueno, la verdad es que el caso nos evolucionó fantásticamente bien. ¿Qué conclusiones sacamos? Bueno, teníamos un caso de una doble placa bilateral dura, con una cornificación importante, y con solo 2 sesiones de láser que ni siquiera interesaron a toda la zona, conseguimos con el papilocare gel externo conseguir una buena coadyuvancia. No solo evolucionaron muy bien las quemaduras quirúrgicas de la vaporización láser, sino que la evolución del resto de las lesiones en otras zonas donde no habíamos pasado el láser fue francamente buena. Entonces, llama la atención efectivamente cómo tras el fracaso del tratamiento con tratamientos clásicos como imiquimod, podofilotoxina, en esa placa condilomatosa dura, pigmentada, bueno, pues tras la vaporización láser, la aplicación del gel vaginal externo, el gel basado en el Coriolis versicolor, no solo, ya digo, consiguió que evolucionara favorablemente la quemadura quirúrgica, sino que incluso se redujeran lesiones no vaporizadas con desaparición de gran parte de la placa lesional y quedando simplemente algunos condilomas clásicos separados por piel ya normal. Nosotros sabemos que los geles pasados en Coriolis versicolor tienen unas grandes propiedades reepitelizadoras y que toda quemadura va francamente bien, la revitalización del cervix va muy bien. Sabemos que también son capaces de estimular una respuesta inmune, no solo en vagina, sino en otros lugares, estimulando pues, la inmunidad del individuo. Pero
la verdad es que el caso que presentamos es un caso que nos sorprendió de manera muy especial. Efectivamente, bueno, pues esto es el propósito de un caso, ¿no? Es necesario tener más experiencia en el uso de papilogel interno, bien solo, bien como complemento a otros tratamientos clásicos, como el láser de CO2, pero en mi experiencia personal, la coadyuvancia con todo tipo de tratamientos, hablo de crioterapia, hablo de el uso con podofilotoxina o con imiquimod. Sabemos que el imiquimod muchas veces es muy irritante a la hora de tratar estas lesiones, y si damos imiquimod a las dosis habituales 3 veces a la semana, los días intermedios, el uso del gel con Coriolus versicolor nos va a hacer que se reduzca mucho los efectos secundarios de la irritación secundaria del tratamiento, y además puede tener un beneficio, ese beneficio de coadyuvancia que hemos observado en el caso aquí expuesto. Pues esto es todo. Muchas gracias por su atención. Hola a todos, muchísimas gracias por estar ahí para poder escuchar la presentación de este caso clínico. Voy a ajustarme perfectamente al tiempo, aunque sé que esto probablemente con esta presentación un poquito atípica no será tan problemático, pero sea como sea, permitidme que nos pongamos en marcha con la presentación del caso clínico. El título de este caso es el del tratamiento coadyuvante postconización. Os voy a presentar el caso de una paciente que acude para realizar su revisión ginecológica. Su última visita había sido hacía aproximadamente unos 4 años, no en nuestro centro, pero básicamente la había hecho por un motivo de cambio de anticoncepción, no de método anticonceptivo, pero sí de pastilla, y no recuerda haber realizado ni una citología ni un test de VPH en su vida. La exploración la veremos ahora a continuación, fue una revisión al uso. Dejadme daros datos de esta paciente. Se trata de una mujer de 34 años, fumadura de un paquete diario, probablemente algo más porque confesaba que en momentos de ocio pues podía incrementar la cantidad de tabaco que fumaba. Como os decía al principio, llevaba con anticoncepción hormonal combinada desde los 17 años, había utilizado diferentes combinaciones de pastillas, es una mujer nulípara, no había sido vacunada frente al VPH y como única queja o único dato relevante había presentado frecuentes episodios de vaginosis bacteriana y de candidiasis. En el contexto de su revisión hicimos lo que hacemos habitualmente todos, una exploración mamaria que fue absolutamente anodina. Practicamos también una ecografía transvaginal en la que era todo absolutamente normal, con un contagio folicular también normal. Y realizamos también la colposcopia. Aquí sí, permitidme hacer un comentario. Nosotros hacemos la colposcopia de forma rutinaria. Probablemente, a diferencia de otros compañeros que tienen una grandísima presión asistencial, sí podemos gestionar algo mejor esas agendas y nos permite quizá perder algo de tiempo con la colposcopia rutinaria. Es también probablemente una cuestión de escuela, pero entendemos que es un instrumento que se justifica su uso de forma habitual en el contexto de las revisiones, no solo en el contexto de las visitas en una unidad de patología cervical. Dejad que os pase la siguiente diapositiva, porque aquí me gustaría pararme un segundo para justificar, no solo por una cuestión de escuela, de formación y de tiempo, el porqué de la utilización de la colposcopia, y permitidme que os formule esta pregunta. ¿Cuál es la sensibilidad de sumar la citología a la colposcopia para detectar una lesión intraepitelial de alto grado o carcinoma? Ahí tenéis las 3 opciones de respuestas, la A un 70%, la B un 85% y la C cercana al 100%. Ahí tenéis la respuesta correcta es cercana al 100%, y esto ya sé que tenéis ahí abajo la referencia bibliográfica, ya sé que es una referencia bibliográfica muy antigua, pero sigue siendo válida. En esta experiencia que se publicó ya hace 46 años, en el año 73, obteníamos un valor predictivo negativo cercano al 100% para detectar CIN2+, lo que se llamaba CIN2+ en aquella época, lesiones de alto grado o incluso carcinoma, si sumábamos en un mismo acto la colposcopia y la citología. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenéis la colposcopia. Ya sé que no es una imagen perfecta porque no tenéis la visualización total del cuello, pero en cualquier caso
Vamos a definir esta colposcopia como una colposcopia adecuada. Presentaba una amplia zona de transformación y, por tanto, una zona de transformación tipo 1, común, por otro lado, en las mujeres usuarias de anticoncepción hormonal combinada. Sí es cierto que, y esa era mi opinión y tal y como la describía yo en ese momento, hallábamos unos hallazgos colposcópicos anormales que definíamos como cambios grado 2. Si os fijáis en la franja que va de las aproximadamente 2 horarias a 3 horarias, aparecen ahí un pequeño mosaico con un hecho bastante característico, que es que la distancia interlosetas aparece muy vascularizada, muy rojiza. Tenemos también un punteado algo irregular, si os fijáis, tenemos un punteado más finito por aquí, pero aquí encontramos un punteado más grueso. Ignorad por completo estos vasos que veis aquí a las 12 horarias. A pesar de que ahí parece que haya un stop, yo estos vasos los hubiera definido como unos vasos normales y por tanto no como vasos atípicos. Sea como sea, esto para mí es un cambio grado 2. Es una lesión pequeña si queréis, pero central y por tanto, a mi modo de ver las cosas, tributaria de una biopsia. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí tenéis ese detalle del que os hablábamos, la lesión central, quizá pequeña si queréis, si lo comparamos con la extensión de esa zona de transformación, pero en cualquier caso, esta era la zona para mí más representativa y más patológica si queréis, y por tanto la que biopsiamos. Esta imagen que tenéis a la derecha de todo es el resultado de esa biopsia. Aplicamos la solución de Monsell como solución para coagular, que es muy, muy eficaz, como sabéis. Y una vez más, definición de esa colposcopia, cambios grado 2. Recordad, ya sé que esto es perfectamente conocido por todos, pero abandonamos ya la definición de cambios menores, hay que llamarlos o mayores y hay que llamarlos cambios grado 1 o grado 2, ya de esto hace mucho tiempo. Vamos a ver, el resultado de todo lo que hicimos aquel día en su revisión, el resultado de la citología era el de una lesión intraepitelial de alto grado, cosa que esa biopsia a las 2 horarias confirmó con una lesión escamosa intraepitelial de alto grado, un CIN3. Si nos dirigimos a los algoritmos habituales, y esta es la guía de la EPCC, veréis que podíamos tener ahí varias opciones. En cualquier caso, en nuestro escenario se trata de una lesión pequeña en una mujer mayor de 30 años, una lesión tipo grado CIN3 y, por tanto, lo más razonable en ese momento, a mi modo de ver las cosas, y si seguíamos este algoritmo, era realizar una excisión en forma de conización, una excisión de tipo 1. Vamos a ver la siguiente. Vamos a formular ahí otra pregunta. Tenemos aquí la segunda pregunta de esta presentación. Recordando ese algoritmo que teníamos en la diapositiva previa, os formulo la siguiente pregunta. En esta lista de condiciones para observar o seguir a una lesión intraepitelial de alto grado en una mujer menor de 30 años, con el acuerdo tácito evidente de la mujer para que pueda seguir el protocolo de seguimiento estricto, debe tener también una colposcopia que sea valorable con una zona de transformación totalmente visible. La lesión debe ser totalmente visible y no afectar al canal endocervical, pero nos falta una. ¿Cuál es esa condición que nos falta? Ahí tenéis las 3 opciones que os formulo. El estar vacunada frente al VPH sería una condición para poder aplicar una actitud conservadora, o quizá el hecho de que la lesión no sea extensa y ocupe menos del 50% de la superficie del cérvix, o una condición sine qua non sería que ese test de VPH que tuviéramos no fuese positivo al subtipo 16. Y la respuesta correcta es, como ya habréis leído todos si miramos el algoritmo, es que básicamente la lesión sea pequeña, que ocupe una franja inferior al 50% de la superficie total y que no sea una lesión extensa. Y desde luego, y lo teníais al principio, importantísimo que no perdamos el límite endocervical de esta lesión. Muy bien. Siguiendo ese algoritmo y siguiendo lo que todos conocéis sobradamente, lo que se hizo fue practicar una conización con un asa de Fisher convencional en régimen ambulatorio. Yo debo reconocer que soy poco amigo de hacer las conizaciones en la consulta, porque el día que te encuentras con un poco de complicación para coagular, la cosa es un poquito más desagradable, pero en cualquier caso se realiza en un contexto ambulatorio. La indicación era que debía acudir la paciente a un primer control a las 4 semanas después de esa intervención. En nuestro caso, y como sabéis porque he estado participando en varios de los ensayos
con el gel de Coriolus versicolor, nosotros ya estamos utilizando la aplicación de ese gel de forma inmediata después de la conización. La idea es que, y deberemos comprobarlo con futuros ensayos, pero la experiencia parece que no está apuntando en esa línea, la idea es, como os decía, acelerar el proceso de epitelización y de este modo reducir el riesgo de sangrado. No sé si realmente seremos capaces de conseguir unas epitelizaciones más eficaces en el sentido de que no nos compliquen tanto las colposcopias posteriores, pero como un primer objetivo sí tenemos identificar a ver si el riesgo de sangrado realmente es inferior al esperado. El informe anatomopatológico lo recibimos al cabo de unos días y nos hablaba e informaba sobre una lesión escamosa de alto grado. Se trataba del CIN3 que ya conocíamos por la biopsia. La lesión tenía una extensión máxima de 7 milímetros y abarcaba el cuadrante que iba de las 12 a las 6 horarias. Por tanto, probablemente era algo más extenso de lo que yo había identificado con esa zona más llamativa que teníamos a las 2 horarias. El seguimiento que proponemos a nuestros pacientes fue el siguiente, la visita al cabo de un mes, y ahí tenéis el resultado de la utilización del gel en la epitelización de este cuello. Esta no es una imagen mía, esta es una imagen que nos ha cedido la doctora Cristina Van Rell del Hospital de Sant Pau de Barcelona. Y este es el resultado final de esta misma paciente. Aquí os estoy introduciendo una trampa porque esta no es mi paciente. De mi paciente yo no tenía las imágenes, esta nos las dio todas la doctora Van Rell, y esta era la imagen que ofrecía esa misma paciente a los 3 meses habiendo utilizado el gel. Siguiente diapositiva, simplemente realizar una serie de comentarios. El riesgo de sangrado vaginal, ya sabéis que se estima, después de una conización, por supuesto, se estima que está alrededor de un 2%. Hay alguna estadística que habla quizá del doble de eso, aproximadamente un 4%. Generalmente se trata de una complicación que, aunque puede ser muy llamativa, se resuelve de una forma simple, generalmente incluso en el box de urgencias o en la propia consulta. Entre las muchas estrategias que se plantean para intentar reducir este sangrado y esta complicación está el uso de espumas como el Spongostan. Nosotros estamos en estos momentos testando la eficacia del gel basado en Coriolus versicolor para ver qué capacidad epitelizante tiene en situación de patología post-conización. Es decir, ya lo hemos testado en pacientes con alteraciones del cuello del útero, con unos resultados muy prometedores, pero todavía nos falta una publicación potente que nos permita identificar si somos capaces o no de reducir ese riesgo de sangrado cuando se utiliza en el post-conización. Pero a priori deberíamos extrapolar, creer que seremos capaces de extrapolar los resultados obtenidos en las otras pacientes, en aquellas que luego van a recibir la conización. Dejadme enseñaros simplemente estas diapositivas. Estas diapositivas son unas imágenes preciosas extraídas del ensayo clínico del profesor Minielo. Fijaros en la secuencia temporal. En la secuencia temporal nos lleva a 40 días, pero las imágenes son realmente impactantes respecto a la capacidad de epitelización. Probablemente podríamos casi definirla como acelerada cuando se utiliza este gel. Imágenes muy bonitas, pero insisto, forman parte de un ensayo clínico que nada tiene que ver con la paciente que os he presentado. Dejadme formular una tercera pregunta. Una opción segura y eficaz para acelerar la reepitelización post-conización del cérvix es, 1, el mantener relaciones sexuales con preservativo durante 6 semanas. 2, usar un gel vaginal con Coriolus versicolor. 3, no usar tampones vaginales. Hombre, entiendo que aquí no fallará nadie después de lo que os acabo de explicar respecto a los beneficios de este gel, que insisto, todavía tenemos camino que seguir para ver si realmente somos capaces de demostrar esta eficacia que ya he demostrado en otros escenarios, si somos capaces de demostrarla también en el escenario de las pacientes conizadas. Y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Como os comentaba antes, vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan para hacer un sondeo rápido y a ver qué os ha parecido los casos clínicos. El tratamiento con gel vaginal basado en Coriolus versicolor puede utilizarse ¿dónde? Puede señalar varias. Ante una citología ASCUS, ante una citología LESIL, ante un paciente VPH positivo, aunque no tenga lesiones,
tras una oconización o todas son posibles? Bueno, vamos a esperar unos minutitos. Bueno, pues efectivamente todas son posibles por el tipo de gel, que por indicación se puede utilizar en pacientes VPH positivas aunque no tengan lesiones, o en las que tienen lesiones de bajo grado. Y como nos ha presentado el doctor Damien Descheus, pues parece que también pueden ayudar a la repitilización tras la conización. Así que muy bien. Vamos a ver la siguiente preguntita. Es un poco acerca de su experiencia. ¿Ha probado el tratamiento con gel vaginal basado en Coriolus versicolor en pacientes con lesiones cervicales asociadas al virus del papiloma humano? ¿Sí? ¿No? ¿Conocíais Papilocare? Bueno, pues muy reñido. Parece que gana el sí y bueno, el 34% que no lo ha usado, pues bueno, ya sabéis que se puede empezar a utilizar, a ver qué os parece. Y bueno, para los que lo han usado sobre todo, soléis observar una mejoría en la normalización citológica y el aclaramiento viral tras el uso del gel vaginal basado en Coriolus versicolor. ¿Qué constatáis? ¿Que la mejora siempre, mejora con frecuencia, mejora ocasionalmente o no hay mejora, nunca mejora? Bueno, pues muy reñido. Si vemos que un 17% dice que siempre, les parece que mejora, con frecuencia un 58%, que sería la gran mayoría. En ocasiones puede mejorar 24% y nunca 1%. Bueno, pues en general parece que son buenas percepciones del uso del gel Papilocare. Bueno, hasta aquí el webinar. No sé si tenéis alguna pregunta acerca, queréis discutir algo de los casos o alguna pregunta del gel. Y si no, os agradecemos enormemente vuestra participación y os recordamos que el próximo webinar será sobre el Lovosiker, que es un producto para la fertilidad. Así, sin más, nos despedimos desde ProCare. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.